paseando. Entonces, pues gracias a Dios por ello, ¿verdad? Que lo pueden hacer. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y vamos a concluir con los últimos 3 atributos de Dios, ¿ok? Entonces, esta predicación, digamos que van a ser como 3 predicaciones pequeñas, digamos pequeñas, no porque sean menos importantes, sino porque voy a tratar, si Dios me lo permite, de abarcar esos 3 atributos en en este tiempo, que espero que no nos lleve más allá de 1 hora para poderlo hacer. Pero, ¿qué les parece si antes de ello ponemos este tiempo de oración en las manos de Dios? Hermanos, si quieren, terminando el servicio, ya se acercan con Lili y le dan el nombre, ¿no? Para que ahorita ya no se nos distraigan, ¿no? Por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana, Señor, aún la vida que nos das. Gracias porque podemos estar aquí congregados, Señor, en tu nombre precioso, Señor. Y gracias porque tú nos has permitido, Señor, llegar a concluir este estudio, Señor, tan importante que es conocerte a ti, Señor. Porque hablar de tus atributos, Señor, es hablar, Señor, de tu persona, de quién eres tú, Señor. Te agradecemos porque sin duda alguna, a través de estos estudios, cada uno de nosotros te ha podido conocer más a ti, al único Dios vivo y verdadero, y eso es lo que Jesucristo quería, Señor, que nosotros te conociéramos a ti, porque en ti está la vida eterna, en ti está la salvación, y está la gran bendición de conocerte. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Hermanos, les voy a pedir de favor, si abren sus Biblias en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer todos juntos los versículos 11 y 12. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 29, versículos 11 y 12, y si nos podemos poner de pie una vez más para que todos juntos leamos estos versículos que a mi juicio engloban parte de los atributos que hemos estado viendo de Dios. ¿Okay? Primer libro de las Crónicas, capítulo número 29, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen todos? Dice así Dios en su bendita palabra. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, recordemos que Dios no es que solamente tenga una lista de cosas a las cuales nosotros los cristianos les llamamos atributos o les llamamos perfecciones o divinidades. No, Dios no es que solamente tenga esa lista de cosas. Él propiamente es esa lista de cosas. Es decir, cuando decimos que Dios es amor, Dios no solamente tiene amor, Dios propiamente es amor. Cuando decimos que Dios tiene misericordia, no solamente tiene misericordia, Él es la propia misericordia, Él es el propio poder, es Dios, Él es la propia fuerza. Cada uno de sus atributos, características o divinidades que hemos venido estudiando, hablan de Él mismo, pero no lo que Él tiene, sino lo que Él es. Vamos a empezar hablando el día de hoy acerca de uno de los atributos que a mi juicio es uno de los atributos que menos se entiende los seres humanos y algo triste que también menos los cristianos entendemos, ¿ok? Y es la ira de Dios. ¿Qué es la ira? Bueno, nosotros sabemos en el caso de los seres humanos, de los hombres, que la ira, ¿verdad? Es un estado de ánimo, es un sentimiento en el cual se puede producir en nosotros por algo, ¿no? Hay personas que se enojan, como dice vulgarmente, por todo. ¿Eh? Hay gente que dice, no, ya vive enojado todo el tiempo. ¿eh? Se enoja porque hace calor, se enoja porque hace frío, se enoja porque a lo mejor quiere hablar una persona, le marca y está ocupado. En fin, por 1000 razones. Bueno, hermanos, ese tipo de enojo, de ira, que es algo, debiera ser algo momentáneo, pasajero, bueno, eso no es la ira de Dios. ¿Dios se enoja? Sí, hermanos, Dios se enoja.
¿Dios se molesta? Sí, hermanos, Dios se molesta. Pero Dios no lo hace por insignificancias. Dios no lo hace por pequeñeces como cualquiera de nosotros. ¿Por qué se enoja Dios? Lo primero que nosotros tenemos que entender es esto. La ira de Dios es una de sus perfecciones, ¿ok? Es una de sus divinidades, pero a través de la ira de Dios, Él manifiesta su aborrecimiento al pecado que los seres humanos cometemos, ¿ok? Entonces, la ira de Dios es una perfección por medio de la cual Dios manifiesta su enojo contra el pecado. Otros teólogos dicen que la ira de Dios es el desagrado o indignación que Dios tiene hacia el mal, ¿ok? Y ustedes aquí lo van a entender muy bien con este ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el sentimiento opuesto al amor? ¿Ustedes qué dirían? El odio, ¿verdad? Eso es lo que tradicionalmente hemos aprendido, pero hermanos, eso no es cierto. Esa es una de las creencias, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos, pero que no son ciertas. Lo que es contrario al amor es la indiferencia. Eso es el sentimiento que realmente es lo opuesto al amor, la indiferencia. Si Dios no fuera amoroso, si Dios no fuera santo, si Dios no fuera justo, Dios dejaría que todos los seres humanos pecaran, hicieran lo que quisieran, vivieran como vivieran, y Dios ni le interesaría. Pero como Dios es amoroso, es decir, Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, ¿verdad? Y azota a todo aquel que toma por hijo, porque es para nuestro propio bien, dice Hebreos, si se acuerdan de ese pasaje. Bueno, Dios, como es totalmente santo, que acuérdense lo que quiere decir santo. Ustedes saben que la definición tradicional de santo es, ¿qué? Apartado, ¿verdad? Y sí es cierto, Dios está apartado, pero lo que realmente dicen las palabras de la santidad de Dios quiere decir que Dios es de una categoría diferente, de un género diferente, de una sustancia totalmente diferente a la que somos nosotros, de la cual Él nos hizo. Entonces Dios, como dijeran por ahí, ¿verdad? Así vulgarmente, Dios es de una categoría única. Eso es lo que quiere decir la santidad. Entonces, como Dios es tan santo de esa categoría única y que Él no peca, ni siquiera piensa en hacer pecado, es que Él tiene que responder con su ira santa al pecado de todos los seres humanos. ¿Okay? Y Dios no solamente es santo, no solamente es amoroso, sino también Dios es justo, ¿verdad? Y como Dios es justo, acuérdense, ustedes ya lo vieron aquí en uno de los atributos de Dios. ¿Qué es ser justo? ¿Okay? Estamos hablando de justo como Dios. ¿Okay? Justo, en otras palabras muy sencillas, y los que son abogados no me van a dejar mentir, justo quiere decir que da a cada quien lo que se le corresponde, ¿verdad? Eso es la justicia. Otorgar a cada ser humano lo que le corresponde. Y cuando Dios despliega, ¿verdad?, su ira santa, es porque el hombre ha ofendido a Dios y la ira de Dios Él la usa para retribuir la gran desobediencia que los seres humanos hicieron. Muchas personas cuando leen el Antiguo Testamento dicen, ay, no, es que en el Antiguo Testamento hasta aparece un Dios bien diferente al Dios del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento vemos a Dios ¿en dónde? ¿En quién lo vemos? En la persona de Jesucristo, ¿verdad? Vemos a Dios en la persona de Jesucristo, al Dios encarnado, y vemos ahí que Jesucristo desplegó 60 rasgos de carácter perfecto, su misericordia, su amor, su bondad, su compasión, su providencia para con todas las personas que venían a Él y le pedían cosas, que los curara, que los sanara, que les diera de comer, que les levantara. Entonces, ese Dios sí nos gusta, ¿verdad? Porque la vista del hombre es parcial. Pero cuando vemos el Dios del Antiguo Testamento, en el cual Dios, ¿verdad?, emitía juicios desplegando su ira a causa del pecado de los hombres, llámese, por ejemplo, ustedes lo saben muy bien, pero ¿cuántos juicios desplegó Dios en el Antiguo Testamento? Muchos. Algunos de ellos contra todos los seres humanos, porque Dios allá en Génesis 6 que vio que la maldad que había sobre la tierra era poquita, mucha, ¿verdad? Y mandó un diluvio, ¿sí o no?
Más adelantito vemos, cuando el pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud en Israel, ¿qué hizo Dios? Mandó juicios, ¿verdad? Contra el pueblo judío con tal de que dejara salir a su pueblo. Y así nos podemos ir contra Sodoma y Gomorra, en fin, muchísimos de esos juicios. Y la gente cuando ve eso de una manera parcial dice, no, es que ese Dios era un Dios malo, un Dios iracundo. Si ese es del Dios, yo no quiero saber de él. Es que no entienden lo que realmente es Dios. Que Dios muestra su ira como una respuesta a la maldad y al pecado del hombre. Si los seres humanos fuéramos como los ángeles que están en el cielo, que no han pecado y están ahí, no tendríamos juicio de Dios. Pero como no es así, todos sabemos la historia, ¿verdad? El hombre pecó, Adán y Eva, y después, y con eso entró el pecado al mundo, no solamente el pecado, entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos. Entonces, por eso es que la ira de Dios es uno de sus atributos necesarios. Ahora, si yo les dijera, les voy a decir algo que casi ninguno de ustedes sabe. Bueno, creo yo. Se habla más del juicio y de la ira de Dios en la Biblia que del amor de Dios. Pero nosotros normalmente como seres humanos nos quedamos con la parte, vamos a llamarla así, bonita o agradable. Pero nosotros debemos entender que Dios, ¿verdad? Al ser totalmente justo, amoroso y santo, no puede quedarse indiferente ante el pecado de los seres humanos. Por ejemplo, muchos de los que están aquí son padres o madres. Cuando sus hijos se portaban mal y desobedecían de manera deliberada, ¿ustedes se quedaban inertes y no hacían nada? ¿Se quedaban indiferentes? Pues si se quedaban inertes, indiferentes ante eso, quiere decir que mostraron poco amor por sus hijos. Esa es la realidad. Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Tenemos que corregirlos. Corregir a los hijos es un acto de amor. No es un acto de odio, no es un acto de destrucción. Evidentemente el hijo pues no lo entiende así, ¿verdad? Evidentemente el hijo no lo ve de esa manera y dice, ay, ya no me quieres, ¿verdad? Porque me regañas, porque me castigas. No, tenemos que entender que eso es para nuestro propio provecho, dice Hebreos, ¿ok? Entonces, la santidad divina contra el pecado del hombre, eso es la ira de Dios, que esa es otra definición y que a mí me gustó mucho. Es de un teólogo que se apellida Pink, ¿verdad? Así como rosa, en inglés Pink, ¿ok? Entonces, la ira de Dios es la retribución que Dios hace contra el pecador, que por cierto, bien merecido tiene la ira de Dios. ¿Cuántos de los hombres en la Biblia vemos que Dios les dio su ley, su bendita ley, para que se guiaran por ella, para que lo obedecieran? Y ellos deliberadamente se rebelaron contra Dios y Dios tuvo que emplear su ira. Ahora, algo de lo que también es importante es que la ira que Dios manifiesta, a diferencia de lo que nosotros podemos sentir, queridos hermanos, la ira de Dios va colmada o llena de todos sus atributos. La ira de Dios es santa, ¿ok? Porque cuando Dios ejerce su ira, es porque Dios, ¿verdad? Ya fue amoroso. Dios no se quita, ¿verdad? Su justicia, no se quita su misericordia, no se quita su paciencia, no se quita ningún atributo para ejercer su ira. Nosotros no somos así. Nosotros normalmente cuando estamos enojados, a veces actuamos mal, ¿ok? Nosotros sí nos despojamos, ¿verdad? De todo lo que somos. A lo mejor tú eres una persona tranquila y calmada, pero cuando estás enojado, cuidadito, ¿verdad? Que no se te acerque nadie porque le va como en feria, ¿no? Nosotros sí, cuando ejercemos la ira en ocasiones, nos despojamos de lo que somos y actuamos. La ira de Dios no es vengativa. Y esa es una de sus diferencias comparándola con la ira que el hombre siente. La ira de Dios es justa, santa, buena. Es ira retributiva y nunca, nunca, nunca va a ser vengativa. Nosotros no. Nosotros a veces sí nos enojamos contra alguna persona que nos hizo algo y tratamos de vengarnos y desplegamos la ira. Y no me pongan esa cara de buena gente, porque todos en algún momento nos hemos vengado de alguien.
la verdad. Hay que ser bien honestos. Todos son de, y ahorita, me hizo hace X tiempo, me hizo esto, ¿verdad? Y, y dicen, la venganza, ¿sí? Es un platillo que se come frío, ¿verdad? Dicen los políticos. Así es que no me voy a tardar, ¿verdad? Me voy a tardar en vengarme, pero me las voy a cobrar, ¿no? Y a veces no las cobramos. Y todos lo hemos hecho. Desde chiquitos hasta ahorita, todos en algún momento de la vida lo hemos hecho. Hermanos, la ira de Dios no es así. La ira de Dios es justa, es benigna, es santa, es pura y jamás va a ser vengativa. ¿Okay? Como yo les decía, mucha gente interpreta mal la ira de Dios porque no se da cuenta de la gran pecaminosidad que tiene el hombre dentro de sí. A todos se nos ha enseñado, en la semana leía un artículo, un hombre, y en este artículo decía el hombre, es que todos los seres humanos somos buenos por naturaleza. Todos somos buenos por naturaleza. Nos vamos haciendo malos porque es la sociedad en la que vivimos la que nos corrompe. ¿Okay? Si nosotros nos hemos criado, ¿verdad?, con ese tipo de pensamientos, pues cuando llegamos a leer la Biblia, pues decimos que eso está mal, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, o refiriéndonos a Dios. Pero en realidad, la gente no somos buenos. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículos 10 al 21, nos dice, ¿verdad?, que ¿cuántos buenos hay? Ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todas nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿cuántos? Uno. Jesús lo dijo de otra manera, ¿verdad? ¿Cuántos buenos hay? Solo mi Padre que está en los cielos. Diciendo que todos los seres humanos somos pecadores. Lo mismo que dice Romanos, pero en otro aspecto, ¿verdad? Exactamente de lo mismo. Muchos cristianos pensamos, ay, ¿por qué le pasan a las personas estas cosas tan malas si esa persona es bien buena, ¿no? Sí, o le decimos una creencia a las personas, ¿no? Que muchos cristianos, que no hemos estudiado la Biblia, lo repetimos porque a lo mejor lo escuchamos de algún predicador o lo leímos de algún libro, ¿verdad? Y le decimos a la gente, ¿verdad? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Hermanos, eso no es correcto, ¿verdad? Romanos capítulo 2 y el 3 que acabamos de leer, y el Salmo 7:11 dice que Dios está airado con el impío todos los días de la vida, y todos los seres humanos, mientras no estemos en Cristo Jesús, estamos bajo juicio y la condenación de Dios. Pero no nos gusta saber esas noticias. Pero así es para todos los seres humanos que no están en Cristo Jesús. Están bajo la ira de Dios. Y Dios no ejecuta, ¿verdad?, su ira sobre ellos por su gran paciencia, por su misericordia, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero en realidad, decirle a la gente que Dios odia al pecado y ama al pecador es decirle a Dios que Él es indiferente ante el pecado. Porque precisamente la ira de Dios es la manifestación o la ira, la justicia de Dios en acción para tratar de detener el pecado de este mundo. ¿Okay? Ahí les puse nada más un ejemplo, ¿verdad?, de la ira de Dios, ¿okay?, que es lo de Noé, pero ya les dije varios más. La ira de Dios es tan importante como es importante su misericordia, su bondad, su amor, porque muestra el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, hermanos, no tiene ni nada, absolutamente nada de malo como podemos tener tú y yo. A lo mejor tú y yo tenemos algunas cosas buenas, pero también podemos tener muchas cosas malas, ¿sí o no? O hay aquí algunos hermanos que todo lo que tienen es bueno. Alguien, ¿verdad?, puede ser muy bueno en muchas cosas, pero a lo mejor tiene mala memoria, o a lo mejor es flojo, o a lo mejor es incumplido. No somos perfectos, hermano. ¿Okay? No somos perfectos. Tenemos algo, ¿verdad? Como decía un amigo, todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? Dios no tiene cola que le pise. Él sí es absolutamente perfecto. ¿Okay? La indiferencia al pecado haría de Dios que Dios fuera imperfecto. Y si Dios fuera imperfecto, hermanos,
Dios no podría ser Dios. Si Dios tuviera algo, ¿verdad?, malo, sería imperfecto y Dios ya no sería Dios. ¿Ok? Ahora, Dios, aunque nosotros no lo veamos, está manifestando su ira de muchas maneras a esta humanidad. La está manifestando de muchas maneras. A veces las catástrofes que nosotros vemos, ay, es que fíjense que hubo, ¿verdad? Yo me acuerdo en Haití, ¿no? Que hubo por ahí el paso de terremoto, ha pasado muchas cosas, terremotos, huracanes, etcétera, ¿no? Y ha quedado el país desolado, han muerto miles de personas. ¿Y qué ha pasado por ello? Pues ha pasado que desafortunadamente es un país donde existe la hechicería, la brujería, el vudú y prácticas espantosas, ¿verdad? Sacrificios humanos, etcétera, ¿no? Entonces, la maldad ahí está. Y las noticias y todo eso, nada más ven los números, ¿verdad? Así, lo que es notorio. Pero el por qué se de eso, normalmente son el despliegue de la ira de Dios. ¿Sí? Porque Dios muestra su ira, ¿verdad? Con ese tipo de cosas para que la gente nos demos cuenta lo mal que estamos viviendo. ¿Okay? ¿Por qué es necesaria o necesario que meditemos en la ira de Dios? Yo encontré por lo menos 4 razones de la necesidad de la ira de Dios. Primero, porque el hombre tiende a minimizar su pecado. Todos somos así. Cuando nosotros nos equivocamos, difícilmente vamos a decir, sí, yo entiendo que me equivoqué, soy el responsable y afronto las consecuencias de eso. Normalmente no somos así, ¿verdad? Eso sería la respuesta perfecta. Normalmente, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos, cuando pecamos? Lo minimizamos, a veces lo negamos o decimos, bueno, es que todo el mundo se equivoca, todo el mundo peca, ¿no? Y así sean las cosas más horrendas, ¿sí? Tratamos de minimizarlas. Por ejemplo, alguien que adultera, que engaña a su mujer, no decimos, ay, ese engañó a su mujer. ¿Qué decimos? Se echó una canita al aire. No decimos, o dice la gente así, tuvo un desliz. No más, como decía un cómico, no más, pero no. Hermanos, tendemos a minimizar nuestro pecado. Y Dios, recordemos, Dios no puede convivir con el pecado porque Dios es totalmente santo, santo, santo. 3, la ira de Dios existe para generar en nuestras mentes el temor que es correcto de Dios. A veces cuando somos cristianos se nos olvida, ¿verdad? Que si Dios quisiera y pudiese hacerlo por su justicia, cada vez que un hombre pecare o peca, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Si Dios nada más fuera justo y todos sus demás atributos no los ejerciera, cada vez que usted y yo hemos pecado, no, pues nos llamábamos, ¿verdad? Ahí hubiéramos muerto. Pero gracias a que Dios no solamente es justo, sino que también es misericordioso, paciente, bueno y todos los demás atributos que ya estudiamos, es que Dios, a pesar de eso, nos mantiene con vida. Se nos olvida lo que dice la palabra. Vayan conmigo, por favor, Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. ¿Ya llegaron? Dice así Dios en su palabra. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es. Se nos olvida, hermanos, que si Dios quisiera ejercer su santidad y su justicia, hermanos, en el momento que usted peca, en el momento que usted tiene un mal pensamiento, ni siquiera tienen que ejecutar un pecado. Aunque usted lo piense, ahí Dios obraría, acabaría con nosotros. Pero por su misericordia no hemos sido consumidos, porque su misericordia es grande, se renueva cada mañana. ¿Okay? La tercera razón por qué es necesario meditar en la ira de Dios es porque no podemos servirle a menos que nosotros, por lo menos, fíjense cómo lo digo, por lo menos tengamos la actitud de querer vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios.
Porque Dios sabe, hermanos, que nosotros somos seres humanos y sabe que vamos a equivocarnos, que vamos a fallar, pero por lo menos debemos de tener como norma en nuestra vida luchar, ¿verdad? Con nuestra carne, luchar con el pecado y luchar con este mundo para parecernos más a Dios, para poderlo representar dignamente aquí en la tierra, ¿ok? Porque recordemos, Dios nos ha librado de esa ira venidera. Nosotros los que creemos en Jesucristo, solamente por su gracia, no vamos a experimentar la ira venidera. Hermanos, lo que viene aquí en este mundo, en la tribulación, es algo verdaderamente espantoso. Si nosotros nos quejamos ahorita que la situación económica está mal, que hay guerras por aquí, guerras por allá, que se nos está acabando el agua, que nos está acabando el oxígeno, que hay muchas enfermedades, hermanos, lo que estamos viviendo ahorita es poco comparado con lo que va a vivir la gente en medio de la tribulación. Es poco, hermanos. Ahí dice la escritura, ¿verdad? En Apocalipsis, que la gente va a querer morirse. Le van a decir a una peña, cáime y máteme. Y pues no, van a seguir con vida en un sufrimiento. Y nosotros los cristianos, solamente por la misericordia de Dios, nos ha librado de esa ira venidera. ¿Okay? Entonces, nosotros somos libres de esa ira venidera solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y finalmente, nosotros tenemos que es necesario meditar en la ira de Dios porque Dios no peca como nosotros. Tenemos que recordar que Dios quiere que nosotros seamos de una clase diferente, de un género diferente. De hecho, ya lo somos. Desde el momento en el cual Dios te eligió para la salvación y para ser uno de sus hijos, Dios te sacó del mundo. Así lo dice la escritura, ¿verdad? Te sacó de ese mundo, te sacó de lo vil y de lo menospreciado. De ahí te sacó Dios. De la inmundicia del mundo te sacó a ti y a mí. Y que sin merecerlo, Él quiere que lo representamos. Pero recuerda que al final de cuentas, nosotros y Dios somos de una clase totalmente diferente. Dios no es como nosotros, dice el Salmo 50:21. ¿Okay? Como creyentes, nosotros necesitamos imitar a Dios. Ahora, usted puede decir, pastor, usted lo acaba de decir. Yo no puedo desarrollar una ira santa como la de Dios. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos que empezar a vivir con el mejor ejemplo de esto que es Jesucristo. No voy a leer el pasaje, ustedes ya se lo saben por cuestión de tiempo, pero el Señor Jesucristo mostró su ira santa en muchas ocasiones. Una de ellas, la más conocida para ustedes, la encontramos en Marcos capítulo 11, versículos 15 a 18, en Mateo 21, 12 al 36, y que habla que el Señor Jesucristo, al ver a los cambistas en el templo, pues ¿él qué hizo con ellos? Bueno, los cambistas, hermanos, eran personas que llevaban, ¿verdad?, los animalitos que se iban a sacrificar como una ofrenda a Dios. Había tórtolas, palominos, ovejas. Pero ¿qué ocurría? Que bueno, en la ley estaba escrito que esos tenían que ser sin defecto, ¿ok? Tenían que cumplir con todos los requisitos para que fuesen un sacrificio agradable a Dios. ¿Y qué hacían los campistas? Bueno, los cambistas se aprovechaban de que llegaba año con año la gente de todos los lugares, llegaba al templo, obviamente en el camino no traían una tórtola en una jaula, no tampoco traían a a las ovejas, ¿verdad? Se les iban a morir en el camino. Entonces, ¿qué hacían? Pues llegaban y ahí las podían adquirir. Pero las que les vendían ahí no cumplían con los requisitos. Podía haber palomitas sin un ojo, ovejas con una pierna quebrada, que a lo mejor no eran totalmente blancas, en fin, no cumplían con los requisitos. Y lo peor de todo, que obviamente Dios no iba a aceptar ofrendas imperfectas. Lo peor de todo, caras. Casi era una extorsión a la gente. Decir, bueno, a lo mejor esa palomita normalmente costaba un denario, bueno, ahora te va a costar 20 denarios. ¿Por qué? Porque la gente quería celebrar, ahora sí que habían recorrido kilómetros, habían pasado a lo mejor días o semanas para llegar ahí al templo una vez al año, ofrecerlo y pues decían, bueno, o la compro o no hago el sacrificio. Entonces, bueno, pues la compraban. Era una verdadera extorsión, por eso Jesucristo se enojó, ¿verdad? No es que Jesucristo estuviera peleado contra el comercio ambulante, ¿verdad?
como algunos dicen, no, sino que realmente Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración, más ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Okay? Era un verdadero robo, ahí lo que hacían los cambistas. Entonces Jesucristo, mostrando su indignación, desplegó su ira santa y los corrió, volteó las mesas. ¿Okay? Lo que mucha gente dice, ay, gente que no es cristiana, Jesús se enojó, qué bárbaro, ¿verdad? No entienden que eso fue una muestra de la ira santa de Dios. Hermanos, cuando tú y yo nos enojamos por una causa justa, eso no es pecado. Pero cuando tú y yo nos enojamos, ¿verdad? Porque hace calor, ¿verdad? Y aquí tienes que estar esperando a que te atiendan en una fila en el banco o en una dependencia del gobierno, o cuando te dice una persona, sí, no se preocupe, le entrego, ¿verdad? Su trabajo que me pidió mañana y llega pasado y no se lo entrega y tú te enojas. Entonces, bueno, hermanos, eso no es ira santa, ¿verdad? ¿Ok? Pero nosotros sí podemos aprender a sentir enojo o furor contra cosas injustas, cosas que van en contra de lo que Dios dice en su palabra o en contra directamente de Dios. Y a veces, tristemente, las personas por esas cosas no nos enojamos, ¿ah? Como que decimos, bueno, es que no me está pasando eso a mí, entonces soy indiferente. Y esta es la forma en la cual respondemos la mayoría de las personas, con una indiferencia. Cuando Dios quisiera que nosotros nos enojásemos, que nosotros se nos encendiese el furor, ¿verdad? De decir, ¿por qué tolero eso? ¿Sí? Y decimos, no es mi problema, ¿eh? Ya esa persona que se arregle. Cuando debiésemos realmente sentir esa indignación por algo injusto que a veces nosotros presenciamos y que no hacemos absolutamente nada. ¿Ok? Todos estamos en un proceso para aprender a desplegar la ira santa que Dios quiere de nosotros. ¿Okay? Yo no sé si te pase, pero yo siento esa indignación cuando veo que una persona maltrata a otra. ¿Sí? Cuando un hombre está jaloneando a una señorita, a una mujer, a mí eso me indigna, ¿no? ¿Sí? Y he intervenido en varias ocasiones. Eso me molesta, ¿no? O que un joven más grande maltrate o golpea a un niño más pequeño, eso me indigna, ¿no? O que alguien trate mal a otra persona, ¿sí? O sea, eso me molesta mucho y suelo intervenir. ¿Sí? Y así a lo mejor a ti Dios te pondrá cosas, ¿verdad? En las cuales tú puedas desplegar esa ira santa que es un enojo porque tiene una causa justificada, ¿sí me explico? Ahí eso no es pecado, ¿ok? Pero si tú te enojas, ¿verdad? Porque te trajeron la comida y le faltaba un poquito de sal, y, ay, ¿cómo es posible que me trajes comida sin sal? Y se la avientas al pobre mesero y todo eso. Bueno, eso, hermano, eso sí es una ira pecaminosa, ¿verdad? Eso sí, no lo hagas, ¿verdad? Porque eso sí es pecado, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente atributo de Dios, ¿ok? El siguiente atributo de Dios es la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es esto de la soberanía de Dios? Bueno, recordemos que Dios ha creado todo, 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 todo. Y por ello Dios tiene el derecho a ejercer su soberana voluntad, porque Dios es el que ha causado todas las cosas. Dios es la causa última de todo lo que hay. Al Dios ser el creador, es decir, el dueño de todo y todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en el mar, en este universo, incluyendo a todos los seres que habitamos, por todo ello es que Dios es soberano. Quiere decir que Él ejerce la autoridad y que arriba de Él no hay nadie. Eso quiere decir soberano. Hoy en día está muy de moda este término, ¿verdad? Soberanía, hablando de nuestro país, ¿ah? Que dicen, no, que cualquier cosa que venga del extranjero atenta con nuestra soberanía, ¿verdad? Bueno, y algunas cosas puede ser que sí atente con nuestra soberanía, pero en realidad el único ser soberano es Dios. O sea, arriba de él no hay nadie. Dios no le tiene que entregar cuentas a nadie. Entonces, Dios por su soberanía tiene la plena autoridad sobre los ejércitos de los cielos, llámense los ángeles buenos, sobre los seres humanos, sobre todo. Dios tiene la autoridad. ¿Okay? Y obviamente para que Dios pueda desplegar esa autoridad,
Él va a utilizar su omnipoder, es decir, su poder que tiene sobre todas las cosas, que es el siguiente atributo que vamos a ver, pero ahorita no vamos a llegar allá, ahorita nos vamos a concentrar en otro elemento. La soberanía de Dios tiene dos aspectos. Uno es su voluntad, ¿ok? Y el otro es su poder. El poder es el otro atributo que vamos a ver, pero vamos a detenernos un poquito en la voluntad soberana de Dios, ¿ok? Los vocablos que se traducen como la soberana voluntad de Dios en hebreo, todos lo que quieren decir es que Dios, como Él es el que creó todo, como Él es la causa de todo lo que existe, Él puede hacer con eso lo que su voluntad diga. Evidentemente, la voluntad de Dios siempre es como es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Okay? Entonces, toda la voluntad de Dios normalmente va a ser buena, agradable y perfecta. ¿Okay? ¿En dónde vemos la voluntad de Dios? Me voy a ir en esta parte un poquito rápido porque ya lo fuimos viendo en las predicaciones anteriores. Por ejemplo, ¿dónde vemos la voluntad de Dios? Su voluntad soberana. Bueno, Dios quiso, ¿verdad? Crear este universo, este mundo y lo ejecutó. ¿Ok? De hecho, ya lo leímos hace ratito, primero libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. ¿Sí o no? ¿Ya lo leímos o no? Ya lo dice ahí, ¿verdad? Que Dios creó todas las cosas. Todas las cosas a Dios le pertenecen. Otra cosa, los gobiernos, ¿ok? Hermanos, Dios gobierna desde el cielo absolutamente todo, ¿ok? Dios dirige desde el cielo todo lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer, Dios de ahí. Y a veces aquí en la tierra, aunque nosotros no lo creamos, aunque no nos guste quién queda de presidente o de senador o de cualquier autoridad gubernamental en cualquier país del mundo, hermanos, si eso ocurre es porque Dios ha ejercido su voluntad. ¿Ok? ¿Dónde dice eso? Daniel 4:35. ¿En qué otra cosa? Bueno, Dios ejerce su voluntad en la elección y en la reprobación de las personas. ¿Okay? Dios elige a personas para salvación. Dios dice, del que quiero tener misericordia, tengo misericordia, y del que quiere endurecer su corazón, lo endurezco. Ejemplo de esto, el faraón. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces ahí está. Dios puede hacer con las personas lo que Él quiera. ¿Dónde dice esto? Romanos 9:15 y 16, Efesios 1:11. Los sufrimientos de Cristo, hermanos, el que Cristo haya padecido, todas y cada una de esas cosas que están escritas en la Biblia, también fue parte de la voluntad, de la soberana voluntad de Dios. ¿Okay? Cada una de esas cosas que pasó estaba escrita en el Antiguo Testamento. Espero que el hermano que va a predicar dentro de 8 días tome un poquito de esto, pero ahí está. Cada golpe que le dieron a Jesucristo estaba profetizado. Que le pusieran una corona de espinas, estaba profetizado. Que le iban a traspasar un costado, está profetizado. Todo eso es parte de la soberana voluntad de Dios. La regeneración de las personas, es decir, que Dios tiene el poder para convertirnos, ¿verdad? De hacernos nuevas criaturas. Santiago 1:18, ¿dónde está? Es parte de la voluntad soberana de Dios. Tu santificación y mi santificación, Filipenses 2:13. Es parte de la soberana voluntad de Dios. Y es lo que yo les dije hace rato. Hermanos, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos santos, que estemos continuamente trabajando en nuestra santidad progresiva, que si usted ya es cristiano, ya deje de decir mentiras, deje de entrometerse en lo que no le incumbe, ya deje de quitarle lo que no es suyo a la gente, en fin. Dios quiere que seamos santos como Él. Y esa es su voluntad de Filipenses 2:13. Los versículos se los voy a ir diciendo, no se los voy a ir dando y explicándoles uno por uno porque no nos da tiempo, ¿ok? Pero ahí lo tienen ustedes. La vida del hombre y su fin, hermanos, también lo tenemos en Hechos 18:21, en Romanos 15:32. Todo tu vida, hermano, está determinada por Dios. Es parte de su soberana voluntad. ¿Sí? A los hombres nos encanta creer que nosotros tenemos el control. ¿Sí? Y hacemos planes. Ahí hacemos, vamos a hacer nuestro plan estratégico a 20 años, ¿no? A 10 años. Bueno, a un sexenio como en nuestro país o a 4 años como en otros países, ¿no? Y nos encanta poner ahí nuestros objetivos, nuestras metas y todas las acciones y actividades que vamos a hacer para cumplirlas y nuestro presupuesto, cuánto nos vamos a gastar para cumplir, ¿no?
Hermanos, yo no estoy diciendo que no, que sean malos los planes. ¿No? Por supuesto que tenemos que hacerlos. Un plan nos va a guiar para poder lograr los objetivos. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Sí? La vida de nosotros, como hijos de Dios, es el que ha hecho nuestro plan de la vida. Dice por ahí una frase entre los cristianos, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Dile lo que vas a hacer, lo que tú quieres hacer. Pues, a lo mejor él se ría. Hermanos, yo, por ejemplo, jamás me imaginé que Dios me iba a llamar para ser pastor. ¿Verdad? Si alguien me hubiera dicho esto en mis años 20, créanme que me hubiera muerto de la risa, le hubiera dicho no sé qué cosas, no sé. Jamás me imaginé esta situación. Nunca en la vida. Nunca. Es más, si yo les dijera, ni siquiera me pensaba casar con la mujer que estoy casado, gracias a Dios, ¿no? Yo decía, si no me caso con esa persona, voy a ser soltero toda la vida, ¿no? Entonces, pues Dios tenía otros planes, ¿verdad? O sea, porque tuvo que transformar el corazón de esa mujer para que me hiciera caso, ¿no? Entonces, eso solamente Dios lo pudo haber hecho, ¿no? ¿Sí? O sea, entonces, pues así somos nosotros, pero Dios es el que tiene el control de los planes de la vida y todo eso. Uno piensa, ay, bueno, quiero vivir 90 años, ¿verdad? Y morir así en mi cama, de viejito y así, que nada más poco a poquito deje de respirar. Bueno, Dios eso se lo concede a algunas personas, pero ni siquiera sabemos eso, ¿cómo nos vamos a ir de este mundo? El único que tiene y sabe todo eso, ¿quién es? Dios. ¿Okay? Todo eso es parte de su voluntad de Dios. Las cosas más pequeñas de la vida, ¿qué creen, hermanos? También las dirige Dios. A los hombres nos encanta decir, tengo el control, tengo el poder, pero no, el único que es soberano y tiene el control de todo es Dios. ¿Okay? Ahora, ¿Dios muestra su soberana voluntad? Por supuesto. ¿En qué la muestra? En la naturaleza. ¿Okay? Nosotros vemos en la naturaleza parte de la voluntad de Dios y lo vemos con cosas tan perfectas como esta. Nuestra Tierra, ¿verdad? Tarda aproximadamente 24 horas, ¿sí? En dar ¿qué? Una rotación, ¿verdad? Bajo su propio eje. 364 días y un cuarto en darle la vuelta al Sol. Tenemos o solemos tener las 4 estaciones muy precisas, con el tiempo para que hubiera calor, que hubiera lluvia, que hubiera frío, todo en un perfecto equilibrio. Hermanos, todo eso lo hizo Dios, ¿ok? Ahí está su voluntad, o sea, Dios es un ser, el ser más inteligente, más allá de lo que tú y yo podemos siquiera pensar o entender, ese es Dios. Y Él así lo hizo, todo conforme a su soberana voluntad. La propia facultad de determinarse, es decir, que Dios se determina a sí mismo, ¿ok? Él puede determinar todo lo que Él es, lo que Él hace, ¿verdad? Todo lo que Él se lo planea, Él lo va a cumplir cabalmente. Él no es como nosotros, ¿ok? Dios tiene propósitos, por supuesto que tiene propósitos. Ejecuta su plan de acuerdo a su propósito. Y aunque aquí en la tierra pareciera que todas las cosas están de cabeza y que todo está en un desorden, hermanos, no nos tenemos que preocupar. Dios tiene el control de todas las cosas. Nosotros no lo vemos, pero Dios tiene el cuidado y el control absolutamente de todo. De todo. Porque Él hizo su creación y Él la sustenta. ¿Ok? Hay varias clasificaciones que nos hablan acerca de la soberana voluntad de Dios. Me voy a referir nada más a 2 de esas múltiples clasificaciones porque no los quiero confundir. Primero, la primera clasificación nos dice que la voluntad de Dios se divide en 2 tipos. Una que es la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué es la voluntad decretiva de Dios? La decretiva viene de decreto. ¿Qué es un decreto? Bueno, en este caso, una persona que tiene la autoridad determina algo y que se tiene que ejecutar sí o sí. Ejemplo, nuestro presidente, porque vivimos en una república, él tiene una capacidad para emitir decretos, sí, ¿verdad? Y él emite un decreto y eso obviamente pasa al Congreso, y se revisa y si no hay nada que vaya en contra de la ley, se cumple o se pone en acción ese decreto. Bueno, hermanos, Dios no necesita una Cámara de Diputados, ni senadores, ni un Congreso. Dios lo que decreta, lo hace. ¿Ok? Y por ejemplo, el que está establecido, entre otras cosas, está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto, el juicio. Eso es un decreto de Dios, nada más. O sea, eso va a ocurrir sí o sí. No hay forma de que eso no se pueda cumplir. ¿Ok? Entonces, la voluntad decretiva de Dios es aquella por medio de la cual Dios dice, ¿verdad?, las cosas que van a acontecer. ¿Ok? Y obviamente, como Él lo está diciendo, y Él tiene el poder para ejecutarlo. Por eso se va a cumplir.
¿ok? Eso también se conoce como la voluntad directiva de Dios. ¿Ok? Así lo pueden encontrar en algunos libros. La voluntad directiva de Dios, donde Dios dice que va a hacer algo y lo hace. ¿Ok? Así es Dios. La segunda parte de la voluntad directiva de Dios es lo que se conoce como la voluntad preceptiva de Dios. Preceptiva viene de precepto. Un precepto es un mandamiento, una ordenanza de Dios. ¿Ok? Y obviamente esta voluntad preceptiva de Dios es aquella que Dios impone a sus criaturas morales. ¿Ok? ¿Y dónde viene la voluntad preceptiva de Dios? ¿Dónde está? Aquí, en su palabra. Ahora, a diferencia de la voluntad directiva de Dios, en la cual Dios es quien lo dice que se va a hacer y Dios lo hace, aquí la voluntad preceptiva de Dios, ¿a quién está involucrando? A sus seres morales. Es decir, Dios nos puede mandar a los cristianos que hagamos algo. ¿Y la voluntad preceptiva de Dios se cumple siempre? No, ¿verdad? A veces a un cristiano le dice, mira, por favor, perenganito, ¿no? No te unas en yugo desigual, ¿verdad? Con otras personas que no sean cristianas. Y ese hermano Jacinto, ¿qué hace? Bueno, pues yo quería obedecer a Dios, pero no, pues es que esta muchacha que conocí está bien guapa, ¿verdad? Es la mujer así como yo la había soñado. Y aunque no sea cristiana, de todas maneras, la hago mi novia, ¿no? Bueno, entonces ahí la voluntad preceptiva de Dios no se cumple. ¿Por qué? No porque Dios no lo haya dicho en su palabra, sino porque depende de quién, del hombre, o sea, en este caso de los cristianos, que se cumpla o de que no se cumpla. Pero que Dios quiere que se cumpla, por supuesto que Dios quiere que se cumpla, es igual. Dios quiere que un hombre y una mujer vivan juntos así nomás, porque sí. No, ¿verdad? Dios quiere que esa pareja que se quieren y todo eso vivan juntos, sí, pero previo, uy, pues creo que nada más nos hemos casado unos cuantos, los demás no. Claro, Dios quiere que vivan, pero casados, ¿verdad? O sea, esa es la idea de Dios. Entonces, ¿se cumple siempre? No, ¿verdad? Porque a veces la gente no quiere hacer lo que Dios dice, ¿ok? Pero lo tenemos que hacer. Si tú dices que eres un cristiano, tienes que decir, a ver, ¿dónde dice esto? Ah, es parte de la voluntad preceptiva por Dios. Por lo tanto, si yo no lo hago, estoy incumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Y hermanos, así es para todo. La segunda clasificación que habla acerca de la voluntad de Dios incluye dos elementos. Uno que se llama la voluntad secreta de Dios. ¿Qué es la voluntad secreta de Dios? Bueno, la voluntad secreta de Dios, su nombre lo dice, ¿verdad? Es algo que solamente Dios sabe, pero que Dios al transcurso del tiempo lo va haciendo y se va cumpliendo. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros dijéramos, me gustaría, ¿verdad? Que en tal país, el país del norte, pues ojalá no hubiera quedado de presidente quien quedó, ¿verdad? Porque y ahí les hagamos lo que nosotros, nuestro juicio es mal. Pero hermanos, nosotros no sabemos que la voluntad secreta de Dios es que ese hombre llegara a ser presidente, pero finalmente llegó. ¿Cuándo supimos que eso era parte de la voluntad de Dios? Cuando se hizo una realidad. Entonces nosotros no sabemos toda la voluntad secreta de Dios. Vamos a un pasaje hermoso que a veces los seres humanos le queremos jugar a Dios, ¿verdad? Y queremos adivinar el futuro y cosas así. Pero miren lo que Dios nos dice a nosotros en Deuteronomio 29, 29. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 29, 29. Es el último versículo del capítulo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, hay cosas que son secretas para nosotros. ¿Ok? ¿Cuál sería algo secreto para nosotros? Bueno, lo que seguramente más nos llama la atención, ¿verdad? A algunas personas que somos ya cristianos. ¿Qué le preguntaban sus discípulos a Jesús? ¿Cuándo será tu segunda venida, verdad? Allá en Marcos 13:32, ¿ok? Ahí le preguntaban a Jesús, dinos, ¿cuándo acontecerán todas esas cosas? Porque obviamente les dijo las señales del fin, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo? ¿Tú cuándo vas a regresar? ¿Y qué dijo Jesús? No os es dado a conocer los tiempos ni las sazones. Eso nadie lo sabe. Estoy parafraseando.
ni los ángeles que están en el cielo, solamente ¿quién? Dios. ¿Okay? Eso es parte de la voluntad secreta de Dios. Hay cosas que no sabemos, hermano. Y que aquí en la tierra, y al ratito les voy a decir una de ellas, decimos los cristianos, esto es un misterio teológico, ¿eh? Porque no lo dice la Biblia. No hay forma en la cual lo podamos saber. Y quien te diga que sí lo sabe, y que muchos se han atrevido a decir, particularmente en esto, ¿va? Que la segunda venida del Señor Jesucristo, o cuándo va a ser la tribulación, y que han dado fechas, pues ahí quedaron, ¿verdad? Como unos falsos maestros, como unos mentirosos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no se cumplen, porque es parte de la voluntad secreta. Pero dice la parte final, ¿verdad? Del versículo que leímos, que más aquellas que son reveladas por Dios en la Biblia, estas sí son para nosotros, ¿verdad? Para nosotros y para nuestros hijos. Ahí está. Y la otra parte de la voluntad de Dios es la voluntad revelada de Dios, que es lo que les acabo yo de decir, que es todo aquello que Dios revela en su palabra. Ejemplo, ¿Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Sí. ¿Dios quiere, verdad, que todos sus hijos prediquen el evangelio? ¿Dios quiere que todos sus hijos ofrenden? ¿Dios quiere que todos sus hijos oren? Hermanos, todo eso y los otros 600 y tantos mandamientos, ahí está. O sea, esa es la voluntad, ¿verdad? Revelada de Dios. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Por cuestión de tiempo, me voy a pasar al siguiente punto, pero con una notita, ¿verdad? Si a alguien le interesa tener una copia de este escrito, con todo gusto se las hago llegar. Nada más me mandan un WhatsApp y me dicen, pásame toda su predicación, ahí está, ¿no? Para que la tengan, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que recordar, es lo que aprendimos en los primeros estudios, cuando estuvimos ahí viendo hasta que todos lleguemos. ¿Sí? Ahí recordamos cuando leíamos un versículo, teníamos algo que decía practicando la verdad. Y ahí nos decía, después de que leyeras un versículo, te decía, escribe, ¿verdad? Una o dos cosas que Dios quiere que tú hagas de acuerdo a lo que leíste. ¿Se acuerdan de esas lecciones muy sencillas? Bueno, a veces ya pasamos el discipulado 1, ya la tomamos, ya hicimos todo y como que se nos va olvidando. Cuando usted lea su Biblia, hermano, reflexione en eso. Ya leí esta porción de la Escritura. ¿Qué mandamiento quiere Dios que yo siga? Eso mandamiento que Dios le dice a usted que haga, eso es parte de la voluntad revelada de Dios para su vida. ¿Ok? Nada más recuerda. ¿Okay? Bueno, ¿cómo es que Dios puede ejercer su voluntad? Se me pone la siguiente lámina. Dios puede ejercer su voluntad de una manera perfecta porque aquí es donde se une con otro de sus atributos, con la omnipotencia. La omnipotencia, ese prefijo omni es una raíz griega, quiere decir todo o total, ¿verdad? Y potencia viene de poder. En este caso, la omnipotencia de Dios quiere decir que Él tiene ¿qué? Todo poder. A Él no hay algo que Dios, bueno, si hay cosas que Dios no puede hacer, ahorita las vamos a ver, pero no las puede hacer no porque no tenga el poder, sino porque no es su naturaleza hacerlo. Pero para ya no adelantarme y confundirlos, quisiera decirles lo siguiente, ¿verdad? Que el que Dios puede ejercer su voluntad descansa en que Él es omnipotente. Todo lo puede hacer, ¿ok? ¿Qué cosas Dios no puede hacer? Y no por eso deja de ser todopoderoso. Bueno, de acuerdo a Números 28, 23, 19, al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, Dios no puede mentir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No puede, lo que acabo de decir, mentir, no puede negarse a sí mismo, no puede cambiar, es decir, mutar. Mutar quiere decir, si la Biblia dice que Dios es bueno, Dios no puede mutar y ser malo, dejaría de ser Dios. Si Dios dice que la Biblia que Dios es justo, Dios no puede mutar y ser injusto porque dejaría de ser Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿Dios podría hacerlo? Pues sí podría, pero no lo hace. ¿Por qué?
porque dejaría de ser Dios y eso nunca va a ocurrir. Entonces Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede negarse a sí mismo, no puede cambiarse o cambiar lo que Él ya ha establecido en su palabra, ¿verdad? Y ahí ya les di las citas donde vienen todas estas palabras. La idea de que Dios es todopoderoso la encontramos, hermanos, en algo bien sencillo. Yo cuando estudio la palabra, de veras me maravillo de cómo Dios, sabiendo, ¿verdad?, que somos tan limitados en nuestro entendimiento, ¿verdad? Aunque tengamos un IQ, ¿verdad? Pues yo no me acuerdo, pero creo que Albert Einstein creo que tenía un IQ de 180, los que saben un poco, un IQ muy alto. Pues aunque tengamos un IQ muy alto, ¿no? Y que por cierto dicen por ahí que Marilyn Monroe también tenía el mismo IQ que él, o sea que también era muy inteligente, ¿eh? Pero lo manifestaba en otras áreas, sabía idiomas y mucha lectura y cosas así. Bueno, aunque sean muy inteligentes los seres humanos, no entendemos tanto. Pero Dios, como nos conoce, dijo, les voy a decir una manera muy fácil en que la gente sepa que yo soy todopoderoso. Y lo hizo con una sola palabra. Bueno, dos. Él nos dio su nombre, El Shaddai. ¿Qué quiere decir él? Dios Todopoderoso. Salmo 91, 1, Job 9, 12, Salmo 113, 115, 3. Nos dice, su nombre es Todopoderoso. Y en el solo nombre de Dios, El Shaddai, quiere decir todo lo que les acabo de decir, que Dios es, puede hacer ¿qué? Todo. Todo, absolutamente todo. Excepto las cosas que si las hiciera, dejaría de ser Dios. ¿Okay? Que Dios te dijera, oye, la salvación es por fe, pero bueno, ya me arrepentí, mejor no, la salvación va a ser por buenas obras. Entonces ahí dejaría de ser Dios. ¿Eh? Ya mutó, ya cambió, y eso no lo va a hacer Dios porque dejaría de ser Dios. Entonces, con este nombre, el Shaddai, es decir, el Todopoderoso, hay algunas Biblias que todavía conservan, ¿verdad? Así este nombre. En otras ya se tradujo como el Omnipotente, el Todopoderoso, me dijo. Pero en su nombre hebreo, el Shaddai, resume Dios todo lo que les acabo de decir, que Él puede hacer absolutamente todo. Para Él no le cuesta nada de trabajo hacer absolutamente nada. Él no se cansa, Él trabaja las 24 horas del día. Bueno, si es que para Dios hay tiempo, porque sabemos que para Dios, ¿tiene tiempo Dios? No, Él está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo, de manera simultánea. Él puede estar, ¿verdad? Ahí en el microuniverso, ¿verdad? En el microcosmos, como puede estar al mismo tiempo en el macrocosmos. Eso ya lo estudiamos cuando vimos que Dios es infinito, ¿verdad? O sea, Él está en el mismo tiempo la parte más pequeña, ínfima de lo que a ti se te ocurra, y también está en el universo. Él es omnipresente, ahí está. Nada lo puede contener, Él es totalmente poderoso. ¿Okay? El poder de Dios, hermanos, se describe en la Biblia con 3 adjetivos. Es inconcebible, es decir, no alcanzamos a entender. ¿Sí? No alcanzamos a comprender nosotros tan grande poder, porque nuestro poder es ¿qué? Limitado. Es pequeñito nuestro poder. ¿Okay? El poder de Dios es inmenso, es decir, no hay quien lo contenga, no hay nada que lo pueda contener. ¿Okay? Hay gente que a lo mejor tiene poder económico. ¿Y dónde se mide su poder económico? Pues a lo mejor en el tamaño de su cartera, de sus propiedades, de sus compañías. Pero el poder de Dios es inmenso. No hay nada que lo pueda contener, hermanos. Y el poder de Dios también es incontrolable. Solamente Dios puede controlar su poder. Pero si Dios un día desplegara su ira y dijera, voy a hacer totalmente justicia, y de hecho lo va a hacer. Eso va a pasar en la tribulación. En la gran tribulación ahí va a estar el poder de Dios desplegado. ¿Okay? A través de juicios, ya se acuerdan, las copas, las trompetas, los sellos. Ahí la gente va a conocer la ira de Dios. La gente que no conoce a Cristo Jesús. Los cristianos, solamente por su gracia y su misericordia, no vamos a estar ahí. Pero la gente ahí va a conocer el poder que realmente tiene Dios. Me voy a ir bien rápido, no sé cuánto lleve, pero yo creo que ya llevo como 2 horas, ¿no? O no sé si sea tanto. ¿Dónde manifiesta Dios su poder? En su creación. Ya vimos varios versículos, algunos otros nada más por referencia, Salmo 89, 11 y 12. Dios manifiesta su poder y utiliza una herramienta, por llamarle herramienta, ¿okay? Que es su palabra. A diferencia de cualquier ser humano, Dios no necesita nada,
no necesita ninguna herramienta, un vehículo, algo tangible para hacer su voluntad. Dios todo lo hace con el poder de su palabra. Todo es con el poder de la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos nos decimos creativos, pero por ejemplo, si soy pintor, pues necesito el lienzo, necesito las pinturitas, ¿no? Necesito el pincel, la paleta, hasta la bata que se ponen los pintores, ropa, todo, el caballete para crear. O si alguien es escritor, pues antes de eso necesitó que alguien le enseñara a leer, a escribir, a las oraciones, etcétera. ¿Dios necesitó de esto? No, Dios no necesita de ninguna herramienta, de ningún índole para ejercer su poder. Con el solo poder de su boca, lo que exhala Dios en su boca, con eso es suficiente para que se haga su voluntad, lo que Él quiera. ¿Ok? Entonces, esa es su herramienta, por llamarle herramienta, porque en realidad no lo es, con el solo poder de sus palabras. Salmo 33, 6 y 9, Génesis 1:1, ¿ok? ¿Dónde muestra más Dios su poder? En su conservación. Dios conserva, ¿verdad?, este mundo, este universo, a los seres humanos. Dios los creó y Dios nos sustenta, ¿ok? Job 8:11. Dios muestra, ¿verdad?, su poder sustentando todas las cosas. Así las más pequeñas e insignificantes que nos puedan parecer, están sustentadas por Dios, ¿ok? Dios nos muestra su poder como dándonos vida biológica. Salmo 66:9. Usted ni yo hubiéramos venido a la vida si Dios no hubiera querido darnos esa vida. Y no solamente la vida biológica, también la vida espiritual. Efesios 2:1 y 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hermanos, toda nuestra vida y nuestro ser existe porque Dios así lo quiso. Porque Él primero te dio una vida biológica y luego te dio una vida espiritual. Ahí muestra Dios su poder. ¿Okay? Dios muestra su poder en todos los juicios que Él hace. Ezequiel 22:14. Nada, ningún juicio que Dios emita, hay poder humano que lo pueda detener. ¿Okay? Absolutamente nada puede detener el poder de Dios. ¿Okay? Dios mostró su poder y lo sigue mostrando en sus milagros. En las diferentes épocas milagrosas, y obviamente no les voy a decir todas las citas, pero recuerden allá en Éxodo capítulo 6 al 14, tenemos cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, tenemos ahí, es la primera era milagrosa, aparte obviamente de la creación, que Dios ejecutó él misma, porque fue un milagro, que solamente Dios dijera, hágase la luz, y la luz se hiciera. Eso es un milagro. Sepárense, ¿verdad?, las aguas. Creó los cielos y la tierra. A lo seco le puso el nombre de tierra y a lo líquido le puso el nombre de mar. ¿Okay? Todo lo hizo con su poder. Eso fue una época milagrosa, pero ¿quién la presenció? ¿Quién estuvo ahí de testigo? Nadie, solo Dios. ¿Okay? Pero los demás milagros, de ahí en adelante, de Moisés para acá, todos los hemos presenciado. ¿Okay? Bueno, todos no, o sea, los seres humanos lo presenciaron y nosotros lo conocemos porque viene revelado en la Escritura. Entonces ahí Dios hizo multitud de milagros. Entonces recordemos que un milagro, hermanos, no es otra cosa más que Dios deteniendo sus leyes naturales, biológicas o de cualquier índole para que Él haga su voluntad. Es como nosotros leemos allá en Josué, ¿verdad? Que Dios hizo algo increíble, algo único. O sea, Él detuvo, ¿verdad?, que la rotación de la Tierra, y es el famoso día que está perdido, ¿verdad? Y que después de que los estudiosos investigaron, decir, oye, nos falta un día en el calendario. Y ahí estuvieron todos los científicos dándole vueltas al asunto, y lo único que encontraron después de preguntarle a uno de ellos que era cristiano, es decir, ese día perdido, creo saber dónde está. Dice, yo me acuerdo cuando era chiquito que iba a la escuela dominical y ahí mi maestra me enseñó que un día Josué oró y el cielo se detuvo. A ver, vamos a investigar. ¿Y qué creen? Ahí estaba, y con todos los cálculos matemáticos que hacen los señores de la NASA, ¿verdad?, todos esos físicos que casi no saben nada de matemáticas, llegaron a la conclusión de que ese día que estaba ahí relatado en la Escritura era el día que les faltaba en sus cuentas. Y ahí está. No estaba perdido. Fue el día en que Dios obró un milagro. Hermanos, quiero terminar con esto.
El que tú conozcas todas estas cosas que hemos venido trabajando, estudiando en estas semanas, ¿cómo es Dios? Te deben de llevar a ti a conocerlo un poquito más. Y el conocer un poquito más debe de llevarnos a ejecutar mejor la voluntad de Dios. A conocerlo y que ya tú conozcas a Dios, pero ya no de oídas, ¿verdad? Como dice la Escritura, sino que tú conozcas a Dios como Él quiere que tú lo conozcas, por lo que Él ha revelado en su palabra. Porque así es como podemos conocer a Dios. Lo poco o lo mucho que conozcamos de Dios es por lo que Dios ha dejado de Él revelado en su palabra. Hermano, lee tu Biblia. Los minutos que estamos aquí al frente son escasos, son cortos, para comunicarte todo lo que realmente, lo que nosotros encontramos al estudiar cada tema, cada pasaje. Lo que te decimos aquí es un resumen, pero tú puedes ir por ti mismo, con calma, con las referencias que se te han dado. Ve a ellas, léelas, estúdialas, investígalas, para que tu conocimiento de Dios sea más y más grande. Dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a tener una capacidad enorme de entender mucho mejor lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Pero ahora con lo que tenemos en la palabra debería de ser suficiente para motivarnos a adorarlo, a alabarle, a obedecerle. Porque, hermanos, tenemos al único Dios vivo y verdadero, a quien debemos amar, obedecer y servir, como una pequeña muestra de la gratitud que debiese estar en nuestros corazones, porque Él nos salvó, porque Él, sin que nosotros lo mereciéramos, Él por su gracia nos salvó. Se hizo carne en la persona de Jesucristo. Como vimos, ¿verdad? En alguno de las predicaciones se despojó de su gloria, de su poder, dejó el cielo para nacer como cualquiera de nosotros. Como nacer de una mujer, como cualquier hombre, como cualquier mujer. Vivió una vida pura de obediencia y al final de su vida, él dijo, nadie me quita mi vida, yo le entré. ¿Para qué? Para que se cumpla y él nos pudiese salvar. Hermanos, conocer más de Dios te debe motivar, en pocas palabras, en servirle más y servirle mejor. Espero que estas predicaciones hayan quedado en tu corazón. Y si de alguna vez de estas te las perdiste, hermanos, ahí están en la página. Ahí están en la página de Roca de Vida de YouTube. Métete y ahí están todas las predicaciones. Y si en algo te podemos servir o aclarar, estamos también a la orden. ¿Okay? Yo espero que esta serie de predicaciones, hermanos, hayan sido de bendición para ustedes, tanto como lo fue para nosotros. Y continuaremos estudiando ahora el Evangelio de Marcos a partir de unas semanas adelante. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues solamente a través de la revelación que tú has dejado en tu palabra es como te podemos conocer, Señor. Y aunque nuestro conocimiento aquí en la tierra es limitado, Señor, pues tú quieres que nosotros nos esforcemos por conocerte más y más a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, Señor, porque esa es tu voluntad, que nosotros te podamos conocer y que nosotros te sirvamos, te adoramos por lo que tú eres. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.